favor, faltan. Voy a llamar lista ya. De todas maneras, ya saben, en el chat está la asistencia. Vayan poniendo asistencia, por favor. Cinco más 21. 21. 10 más. Bien, voy a pasar lista. Carlos Ingala, Denis Esteban. Sí, ingeniero. Ya. Cuentas Jiménez, Juan Sebastián. Firme, ingeniero. Mamani, Georgina, Michelle. Firme, Inge. Gracias. Mamani, Quispe, Brian, Diego. Firme, ingeniero. Merma, Bustillos, Kevin, Fernando. Sí. ¿Presente o no? ¿Está? Firme, Merma. Inge. Gracias. Nina, Llanos, Joel, Carlos. Firme, ingeniero. Quispe, Siñani, Luis Álvaro. Firme, ingeniero. Ramos, Quispe, Richard, Daniel. Firme, ingeniero. Rivera, Halcón, Brian, Benjamín. Firme, Inge. Terrazas, Jiménez, Nathalie, Victoria. Firme, Inge. Ya. Barrientos Ayala, sí está presente. Campero, Rodríguez, Eric. Campero. No está. Mamani, Martínez, Gabriel, Eduardo.
hagan su micrófono que está metiendo bulla. Mamani, Gabriel Eduardo. No está. Firme, ingeniero. Mamani Martínez. No, Mamani. Mamani Ya, Martínez. Martínez. Angulo, Valverde, Víctor Hugo. Firme, Inge. Ya. Cáceres, Salazar, Luz Delia. Firme, ingeniero. Calle, Vázquez, Milenka, Paola. Sí está, no he visto. Firme, Inge. Ya. Ya. Flores, Tomás, Fabio, César. Firme, Inge. Firme, Inge. Ya. Lima, Campero, Michael. Firme, Inge. Maita, Quispe, Miriam, Nérida. Firme, Inge. Ya. Martínez, Canaviri, Sergio, Rodrigo. Firme, Inge. Mendíbil, Alba, Josmar. Mendíbil. No está. Quispe, Cabezas, Paul, Brian. Firme, Inge. Ya. Rodríguez, Gabriel, Luis Fernando. Firme, ingeniero. Ya. Es decir, tenemos dos faltas. Campero, Rodríguez, Eric, que no está, ni Mendíbil, Alba, Josmar. O sea, dos faltas. Ya. Bien. Entonces, habíamos estado viendo el... ¿no es cierto? Hemos visto lo que es superposición, el teorema, luego la cuestión del equivalente Thevenin-Norton. Entonces, ¿qué es lo que yo les comentaba? Para no hacerse, no es cierto, no confundirse, por no decir otra cosa, con la cuestión del equivalente. Si a mí me pregunta, o sea, me dicen, haga el equivalente Norton de tal circuito. ¿Qué habíamos dicho? Yo lo hago como un segundo, o sea, del segundo caso. Es decir, como si tuviera una fuente dependiente. ¿Por qué? Porque yo agarro, ¿qué hemos dicho en el primer caso? Vamos el voltaje, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir anotando para que vayamos viendo y después seguimos con lo que estábamos viendo ahora, ver entre hoy y lo que es, ¿no es cierto? Para nosotros es muy bien. Ahora, listo. Ya. ¿Ven en pantalla? Positivo, ingeniero. Ya está viendo, ya están viendo. Es que parece que tarda un poco, hay un retardo, como dirán los gringos, un delay. ¿No es cierto? Bien. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que tenemos en la situación? Para un equivalente, lo vamos a poner con negro. Estaba haciendo el otro. ¿No es cierto? Para un equivalente
Thevenin. ¿Qué es lo que generalmente... Valente. Ah, caray, ya me he comido aquí. Bueno, no importa. Entonces, aquí que tengo el circuito, tengo mis dos salidas A, B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volverlo una fuente Thevenin, ¿no es cierto? Estoy medio. Cuando no, le tengo que poner mi tarjeta medio, porque así no se me va todo esto. Lo haremos mejor, más bonito, porque está... Ya. Entonces, vuelvo a decir, a ustedes les dice, haga un circuito, un equivalente Norton, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que tener? O el Thevenin. Thevenin, como les decía, si aquí yo tengo mi cajita, bueno, mi cajita que es el circuito. Y sabemos que todo circuito tiene dos terminales, A y B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el Thevenin, que tengo acá mi resistencia Thevenin y mi fuente en AB. ¿No es cierto? Mi fuente Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos dicho? Y vuelvo a recalcar, lo que más utilizamos es cuando tengo resistencias, ah, ya ve, ya estoy aquí. Eso sí es. Resistencias. ¿No es cierto? Y aquí puedo tener, generalmente hablamos de un caso o el otro caso, más, porque el tercero, han visto, hay que poner una fuente y sacar, ¿de acuerdo? Ya sea si tengo una de fuente de, tengo ahí una fuente de corriente, pondré una fuente que, ¿no es cierto? Una fuente dependiente de corriente, tendré pongo una fuente de 1 amperio. Si tengo en el caso de voltios, tendré un voltio. Entonces no hay mucho problema. En el caso de este y que tengo fuentes independientes, acá tengo resistencias y fuentes independientes y fuentes dependientes, ¿no es cierto? Siempre voy a tener acá, ¿qué cosa? El voltaje en circuito abierto. Aquí también tengo el voltaje en circuito abierto. En este, ¿qué hago? Desactivo las fuentes y tendré la resistencia Thevenin. En esta, ¿qué hago? Cortocircuito entre A y B y tengo la corriente en cortocircuito, donde mi resistencia Thevenin será igual a ¿qué? Al voltaje en circuito abierto sobre la corriente en cortocircuito. ¿No es cierto? Listo. Ahí nosotros llegamos a esa situación. ¿No es cierto? Ahora, en este circuito yo puedo hacerlo por mallas, etcétera, etcétera, para terminar esa situación. ¿No?
hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si nosotros sabemos de que, en primer lugar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo acá? Si aquí yo tengo un circuito Thevenin, acá tengo mi fuente Thevenin, AB, esto yo lo transformo en, este que es un equivalente Thevenin. Entonces yo lo quiero transformar a un equivalente Norton. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Ah, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La resistencia Norton será igual a la resistencia Thevenin, ¿no es cierto? Ah. Y aquí mi fuente B. ¿Qué va a ser mi fuente? Mi fuente Norton, o sea, la corriente Norton, ¿qué va a ser? El voltaje Thevenin sobre la resistencia Thevenin. Y tengo esto. ¿No es cierto? Así es. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo así tenga, por decir, mi fuente, que solamente tengo fuente independiente, ¿qué puedo hacer? Cortocircuito. Y si cortocircuito, ¿qué va a ocurrir? Voy a encontrar acá mi corriente, ¿no es cierto? Mi corriente y su S, aquí estará mi corriente en cortocircuito, será esta, y tengo mi resistencia norte. Listo. Lo mismo, no hay ningún problema. ¿Ya? Y hallo esa situación. O sea, si ustedes se fijan, ya podemos jugar con esa situación. ¿Por qué? Porque si yo les digo, encuentra el circuito Thevenin o Norton, ya verán esa situación. Ahora, otra cosa más, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos y decimos que tengo la potencia máxima de transferencia, ¿no es cierto? Que va a ir a una resistencia de carga. Le ponen L en algunos, en español sería RC. En inglés L, porque L es load, carga. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo voy a tener? Por decir, suponiendo que yo tengo este circuito, ¿no es cierto? R, y aquí tengo una corriente. Tengo A, B, y aquí voy a tener R en la carga, o S. Yo sé de que para que tenga una máxima transferencia de potencia, debo tener un circuito Thevenin. RTH. Entonces, todo esto yo lo transformo en una fuente
Esta es una fuente de corriente, la transformo en una fuente de tensión. Entonces, ¿qué tengo? Esta que ponga Norton es igual a esta. Las resistencias son iguales. ¿Y aquí qué será? La multiplicación de la corriente por la resistencia y tengo el voltaje. I por V. Y tengo el voltaje. Entonces, acá voy a tener, chicos, mi resistencia en la carga. Entonces, para que haya máxima, o sea, la condición sin equanum, es decir, debe haber esta condición, ¿no es cierto? No podemos decir que no. Y esa condición me dice que la resistencia debe ser igual a la resistencia en la carga. Esa es la condición. Listo. Entonces, mi potencia máxima, ¿qué va a ser? El voltaje al cuadrado sobre 4 RL vatios. Listo. Ya no hay donde perderse. Entonces, fíjense que acá, cuando tengo un circuito de este tipo, ya hemos manejado la situación. Bien. Ahora que estamos viendo las ecuaciones vamos a ver en este sentido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo acá en una ecuación diferencial? Vamos a poner de un circuito RL o RC. ¿Cuál es la ecuación diferencial de un RL? Es igual a de la corriente en el tiempo sobre más, ¿qué cosa? R sobre L, ¿no es cierto? Y de T igual a una función de X, una función de T, por lo que sea. En el otro caso, tengo la diferencial del condensador en el tiempo con respecto a T más B de T igual a RC, igual a una función de X, una señal. Entonces, acá yo puedo tener una fuente, o sea, acá, y en otras palabras podemos decir que va a ser, le pondremos acá, fuente forzante, ¿no es cierto? Lo mismo para aquí, fuente forzante. Forzante. Y aquí lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que puedo tener mis fuentes? Puedo tener una fuente constante o no constante. Listo, ya. Lo mismo, constante, no constante. ¿Qué significa constante? Una fuente de 5 voltios, 5 amperios, etc. No constante puede ser una función exponencial de 2t, puede ser una función, aquí yo puedo poner 10, aquí puedo poner 20, ¿no es cierto? Puedo poner una fuente sinusoidal, 10 de seno de 2t, ¿sí? Etcétera. Lo mismo puedo tener acá. Entonces, cuando yo tengo esta ecuación diferencial
de primer orden, mi respuesta ¿no es cierto? Mi respuesta total será igual a mi respuesta natural más la respuesta forzada de esta, ¿no es cierto? Forzada, no pongo T, ya. ¿No es cierto? Forzada. Lo mismo hago acá y de T será igual acá a la respuesta natural más la respuesta forzada. Listo. 1. Luego, para encontrar la respuesta natural, ¿qué es lo que hacemos? Que la ecuación diferencial, pongamos acá, de B de T más L sobre L I de T. Ah, no, este es al revés. Así está bien, este es I. Aquí estoy manoleando. De I de T igual a 0. Lo mismo a sobre dt. Lo mismo aquí que tengo de b de t con respecto a t más b de t sobre e de c igual a 0. ¿Y qué ocurre? Que mi respuesta, hemos dicho que es una exponencial, ponemos natural de t, será por a e elevado a qué? A menos r sobre l de t. ¿No es cierto? Es esto. Y b natural. Este es i, pucha, que de memoria es un... ¿No es cierto? Este es i de t. B natural de t, ¿qué va a ser? A por e a la menos t sobre rc. ¿No es cierto? Y acá también tenemos que ir viendo otra donde decimos tau, que es una constante de tiempo. ¿No es cierto? En el caso de un RL, tau es L sobre R. ¿No es cierto? Y en un RC, tau es RC. Listo. Ya está. Fíjense, o sea, les estoy acá dando el enfoque con el cual uno puede resolver su ecuación, o sea, esta ecuación de primer orden, donde tengo dos respuestas, la respuesta total más la respuesta forzada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi respuesta natural del circuito, ¿qué vas a hacer acá? Yo voy a tener aquí voy a tener qué cosa. Entonces tengo acá un RL. En el otro caso que tengo
con RC. Ya está. Esa es la respuesta natural, donde no intervienen otras cosas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hemos visto? O sea, ¿qué hemos empezado a ver en esa situación? Que tengo mi respuesta natural. Es este. Este es el circuitito que tengo para una respuesta natural. Punto. ¿No es cierto? O sea, que el circuito que yo tengo lo he llevado a una situación en la que encuentro una respuesta natural. Entonces, mi respuesta natural es esto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la constante de A? Está en función de las condiciones iniciales. En otras palabras, decimos cuando t es menor a 0 o t igual a 0 menos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo cuando yo tengo esa situación de t igual a 0 menos? Si nosotros colocamos acá a la pintura, entonces mejor que haremos con este. ¿No es cierto? Yo tengo esto. Ya. Ah, se me ha ido. ¿No es cierto? ¿Qué tengo? Cuando yo tengo acá 0, ¿qué pasa con el condensador en t igual a 0 menos? T igual a 0 menos. Este condensador se vuelve en un circuito abierto, que sería B de 0 menos. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que pasa en esta situación? Yo voy a tener este T entre, perdón, voy a tener, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver. Entre T menor a 0 y T mayor a 0. Pero aquí, en este punto, T es igual a 0. ¿No es cierto? O sea, la transición que está viniendo de aquí a 0. Entonces, en ese momento, ¿qué va a hacer? Empieza a cargarse. Se carga y se vuelve, acá se ha cargado a una determinada, ¿no es cierto? Acá, se ha cargado a un determinado, ya sea corriente o voltaje. ¿En función de quién? Del tiempo. Sí, se ha cargado. Entonces, si ustedes se fijan acá, es I sub 0 o B sub 0, tac, se carga. Se carga entre T igual a 0, ¿no es cierto? O sea, está viendo a T 0, o sea, está un T mayor a 0. ¡Trum! Se cargó. Hasta ahí se carga. Sí, es lo que me está diciendo el... Pero, ¿qué sucede
en el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo esta? ¿No es cierto? E a la menos t sobre el tau, que estamos hablando del tau. ¿No es cierto? Cuando tau viene a, ya sabemos qué es esto. Entonces, si nosotros volvemos a ver esto, ¿no es cierto? Veamos acá. Vamos a ver esto. Acá. ¿No es cierto? Vamos viendo. Esta función, ¿de dónde viene? ¿No es cierto? Acá yo tengo, ¿qué cosa? Un máximo, que va a ser B sub 0 o I sub 0. Y esto se descarga en esto, que es E a la menos T sobre delta, o sobre tau. Se descarga en esa función. Ahora, si ustedes se fijan, esa descarga puede ser más rápida, puede ser, más lenta. ¿No es cierto? Es esto. Eso es donde, en función de qué está, de este tau, que en un caso es RC, en el otro caso es L sobre, ¿cómo es? L sobre R. Sí, es eso, el tau. Entonces, esto me está dando esta descarga. ¿Qué quiere decir? Que en un determinado, ¿no es cierto?, de T mayor a 0, o sea, tendiendo a T igual a infinito, ¿qué va a ocurrir? De que esto se va a descargar. ¿Y qué va a ocurrir acá? ¿No es cierto? Vamos a tener, cuando T sea infinito, ¿qué va a ocurrir? Que mi condensador es un circuito abierto y mi bobina un cortocircuito. Listo. ¿No es cierto? Que va a ser mi condensador y mi bobina. Es lo que va a ocurrir en el tiempo. Entonces, ya estamos viendo que nosotros estamos hablando en este tiempo, donde está empezando a descargarse, ¿no? Entonces puede ser más rápido, más lento esta descarga. Listo. Entonces, ahí tenemos la es decir, la parte de tiempo. Entonces, cuando yo estoy viendo esas condiciones iniciales, hemos dicho que B de 0, ¿cómo es? Yeah. B de 0 menos es igual a B de 0 más. En eso yo puedo tener B de 0. Es decir, cuando T es igual a 0. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, la transición cuando es menor y cuando es mayor. En T igual a 0 voy a tener un valor. Puede ser 0, 2, etcétera. No saben. De la misma forma, estoy indicando de I de 0 menos igual a I de 0 lo mismo. Entonces, a estas son mis condiciones iniciales que tengo. ¿No es cierto? Puede ser 0, puede ser 1, etcétera. Es lo que me va a determinar en el circuito. Entonces, con eso,
¿No es cierto? Si nosotros vamos viendo otra vez. Ah, no, aquí está bien. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando acá? ¿Qué ha ocurrido con mi respuesta natural? Y ya sabemos, E por E a la menos T sobre tau. ¿No es cierto? Voltios o I de N de T. Aquí falta T. Será A por E a la menos T sobre tau. ¿No es cierto? En otras palabras, podemos poner acá, ¿qué va a ser? A por E a la menos T sobre E de C. Aquí va a ser A por E a la menos R sobre L de T. Voltios, amperes. ¿Listo? Ahí no hay dónde perderse. Entonces, vemos acá, ¿no es cierto?, de que en mi circuito, yo voy a tener acá, por decir, trin, una fuente. Y aquí tengo mi condensador, una fuente forzante. ¿No es cierto? RC. Entonces, ¿qué me dice de mi circuito? O sea, tenemos acá, en la cual vamos a tener, ¿no es cierto? Otra vez, D, B de T con respecto a T, más B de T sobre RC, igual a esta forzante. Listo. ¿No es cierto? Ya cambió la figura. ¿Por qué? Porque ya no es igual a 0. Entonces acá yo puedo decir, ¿no es cierto?, de que mi respuesta forzante, o diré mi fuente reforzante, ¿no es cierto?, mi fuente forzante puede ser que una fuente constante o una fuente en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si es una fuente constante, yo puedo decir que mi respuesta forzada va a ser igual a una constante, B, 5, 6, lo que sea. O en este otro caso, mi fuente forzante será igual a ¿qué? Si tengo una exponencial, tendremos B por E a la menos 2, 3, o sea, pesa. Puede ser una fuente constante de 10 seno de 5t. Puede ser una fuente forzante de C más 10 más, no, perdón. Vamos aquí. Más C de por E a la menos 5t. Puede ser. Entonces yo ya tengo cómo va a ser en este, perdón, aquí que tendríamos no era 10, sino le ponemos un B, por decir. Listo. Entonces, esta es mi fuente forzante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces,
esta respuesta forzada que estoy indicando, coloco en diferencial. ¿No es cierto? ¿Qué significa la ecuación diferencial? Que voy a tener la derivada de la respuesta forzada con respecto a t más la forzada sobre RC igual a qué? A esa respuesta puede ser constante, puede ser una constante, B, puede ser una senoidal, 5T, perdón. O esta otra C más DE a la menos 5T. ¿No es cierto? Aquí está. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el caso, no es cierto, de que nosotros derivemos? Vamos a tener, ¿qué pasa? Derivada de B con respecto a T más B igual a D sobre RC B igual. ¿Qué era mi fuente aquí? 5, 6, por decir 6. Ya. En consecuencia, esto que es 0 y B va a ser igual a ¿qué? A 6 por RC. Listo. Constante. ¿No es cierto? Eso hemos dicho. En el caso de que esta fuente forzante, ¿qué vamos a tener? Que mi va a ser igual a ¿qué? A, ¿cómo es? B seno de 5T más C coseno de 5T. Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos acá justamente, aquí que vamos a tener la derivada de quién? De B más, caramba, de B seno de 5T más C coseno de 5T con respecto a DT más que teníamos aquí, ¿no es cierto? B, o sea, pongamos así, 1 sobre, ¿qué cosa? RC, que me multiplica a B seno de 5T más C coseno de 5T. Igual que hemos dicho, 10 seno de 5T. Listo. Entonces, derivo todo eso y voy a igualar términos y encuentro B y C. Entonces, reemplazo acá y ya tengo ecuación. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Que mi respuesta, ¿no es cierto? Mi respuesta en el tiempo será la respuesta natural más la respuesta forzada. Entonces, en este caso yo tengo A por E a la menos T sobre RC más, ¿no es cierto? Como ya he encontrado A y B, entonces
ponemos un valor, ponemos B seno de 5t más C seno coseno de 5t. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora hacemos? ¿No es cierto? Aquí me dice que, caramba, ¿qué es lo que me dice acá? Yo hago para t igual a 0. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Voy a tener igual a b de 0, que me va a dar un valor. ¿No es cierto? Acá he encontrado en la condición inicial cuánto vale b de 0. Va a ser igual a más b. Esto es b 0 más c. ¿No es cierto? Este es un valor que yo ya tengo. Y por lo tanto, ¿qué voy a tener acá? Voy a encontrar a. Listo. Y entonces ya reemplazo acá a y ya tengo mi ecuación, o sea, mi respuesta, donde tengo la respuesta natural y la respuesta forzada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna situación para empezar a hacer algunos ejercicios para que ustedes vayamos viendo bien en ese sentido? ¿Ah? ¿Puede volver a explicar? ¿Qué cosa no te has dado cuenta? A ver. ¿Y qué? O sea, ¿siempre va a ser seno y coseno o cómo? Claro. O sea, cuando yo tengo acá, fíjense, cuando yo tengo una función sinusoidal, puede ser coseno o seno, ¿no es cierto? Aquí le pondremos omega t o diré WT. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque W es 2πf. ¿Sí o no? Esta es una velocidad angular y F es la frecuencia. Y la frecuencia es el inverso del periodo, ¿no es cierto? F es igual a 1 sobre T. ¿Qué es lo que yo tengo acá? ¿Esto qué es? Un ciclo por segundo. Entonces acá yo tengo 1 Hz. Esa es la frecuencia. Pero el periodo, ¿qué es? ¿No es cierto? Entre 2 máximos o 2 mínimos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Por qué hemos dicho de que tendrá esa situación de... Vamos a ver. Vamos a hacernos acá. Ya. ¿No es cierto? Hemos avanzado harto. Bueno, aquí. Se vuelve infinita esa pantalla. Bueno, acá entraré. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta situación? ¿No es cierto? Aquí yo tengo la derivada de una función con respecto a t más de t igual RC igual a una función. ¿No es cierto? En el tiempo que vamos a darle y hacer señal de C. O sea, si es de C,
t es igual a 0 y me voy a tener un número. Bueno, entonces, cuando yo tengo una fuente forzante, ¿no es cierto?, que va a tener un seno de omega t o coseno, le pondremos pues, o en este otro caso ya, ¿para qué le pondremos coseno si quieres? ¿No es cierto? Coseno de omega t. ¿Qué significa? Acá yo voy a tener que, con respecto a t, ¿qué voy a tener acá? La derivada del coseno, ¿qué es? Acá, en esto. Omega por la derivada del coseno es ¿qué? Menos seno, ¿no ve? ¿O no? Sí, ingeniero. Ya. Menos omega seno de omega t. Entonces, si tú ves acá, tengo coseno y seno. Aquí tengo aquí tengo otra, ¿no es cierto? Aquí tengo 1 y aquí tengo W. Entonces, ¿qué puedo decir que esa función debe tener para poder determinar y esté en una condición? Voy a poner acá B, puedo poner coseno seno, ya sabemos qué es eso, B por el coseno, caramba, ¿no es cierto? B por el coseno de omega t más C por el seno de omega t. Esta es una constante, esta es otra constante, ¿o no? Entonces yo puedo poner también B seno de omega t más C coseno de omega t, ¿cierto? Pucha, que estoy haciendo de tan feo, ¿no es cierto? Más C seno de omega t, ¿sí o no? Esta es una constante. Esta es una constante. Y yo puedo tener seno, aquí es coseno, caramba. Coseno. Listo, ya está. ¿Sí o no? Tengo una constante tengo eso. Entonces, acá estamos viendo de que cuando yo tengo una función sinusoidal, vuelvo a reiterar, coseno o seno, porque yo puedo hacer esto. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Esta es una función seno. Esta otra, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es esta función? Coseno. ¿No es cierto? Entonces yo puedo tener coseno de omega t, seno de omega t. Este seno de omega t le sumo 90 grados. ¿Esto qué se vuelve? El coseno de omega t. ¿Sí o no? ¿De acuerdo o no? Es trigonometría. Entonces, aquí estoy aplicando justamente cuando tengo una solución, o es decir, una fuente forzante que tenga seno o coseno, yo ya sé que mi respuesta forzada será una constante por el seno de t, otra constante por el coseno de t. Entonces yo puedo decir coseno más seno o seno más coseno. ¿No es cierto? El orden de los factores en una suma no me alteran.
¿no es cierto? Porque aquí yo tengo A más B es igual a B más A. Esto es lo mismo. ¿Sí o no? Eso es. Entonces, por eso hemos colocado esa situación de que mi respuesta forzada en ese sentido va a ser igual a B seno de omega t más C coseno de omega t. ¿No es cierto? Omega no, o sea, omega, digo, W, no no la estoy variando. Estoy en función de la frecuencia es la misma. Entonces, ahí tengo eso. Ahora, ¿dónde me fijo? Y lo que ya les he dicho, de que yo tengo acá, ¿no es cierto? Una resistencia, un condensador, y aquí tengo una fuente forzante, ¿sí? Sí. Entonces ya tengo que voy a tener mi respuesta completa, será mi respuesta natural más mi respuesta forzada. Listo. Eso es lo que tengo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No es cierto? A ver, Inge, vamos. Sí, ¿voltaje total sería? ¿O la formulita no. al último? O sea, En el el tiempo. voltaje en el tiempo, este es el voltaje total, donde tengo la respuesta natural más la respuesta forzada. ¿No es cierto? O sea, lo podemos poner en forma, ah, digamos, general. El voltaje en el tiempo será mi respuesta natural más la respuesta forzada. ¿Cierto? Es eso. Aquí está. ¿No ve? Esto aquí, ¿qué ha pasado? Esta era más así. Ya. Esa es Y la el situación. vol- ¿Ya? ¿Está sí, claro? Ya. sí, y el voltaje forzado va a ser la formulita de B seno de WT más C coseno WT. Claro, exacto, si es esto, entonces aquí vas a tener esto. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver en esto? A ver, vamos a ver aquí, digamos. ¿No es cierto? Lo que habíamos visto. Mi respuesta total va a ser igual a A por E a la menos T sobre tau más B seno de omega T más C coseno de omega T. Si ustedes se fijan, este B encontrado y este C también encontrado, o sea, es un valor. El tau también lo tengo. Lo que no tengo es esta constante A. Y esta constante A hemos dicho que vamos a encontrar en función de las condiciones iniciales de cero. Y B de cero me va a dar un valor que puede ser cero o distinto de cero. ¿No es cierto? ¿O no? Cero o distinto de cero. Eso es lo que me dice. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A más
esto es 0 más el C. ¿No es cierto? Y C es un valor, porque ya he encontrado. Entonces solamente tengo A. Si es 0, ¿qué va a ser? A va a ser igual a menos C. Si esto es distinto de 0, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Que A va a ser igual a ¿qué? A un valor que decimos distinto de 0 menos C. Listo. Ahí tengo. ¿Estamos de acuerdo? Inge, una preguntita más. La respuesta Ya. natural siempre va a ser A por E elevado a la menos 2 sobre, No. ¿no? Es T sobre tau. Tau, T sobre tau. Tau es la constante de tiempo, ¿te acuerdas? Hemos dicho. Entonces, tau para un circuito RC es RC. Tau para un circuito RL es L sobre R. Por eso, otra vez, si nosotros ya hacemos el tau, ¿qué voy a tener? Que mi voltaje natural será igual a A por E a la menos T sobre RC. ¿No es cierto? Y para un RL, la respuesta natural será A por E a la menos R sobre LT. ¿No es cierto? Si es sobre tau, R va arriba y L va abajo. Acá está. ¿Listo? Entonces acá yo tengo amperes. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, A ya sabemos que siempre será, cuando yo tengo la respuesta completa, tengo eso. ¿Listo? ¿Sí? Sí, Inge. Bien. Entonces, a ver, veremos. A ver, este dice determinar vamos aquí. Determinar la corriente I para T mayor a 0 en el circuito de la figura. La figura cuando, miren, cuando P de 0 es 5 voltios. Ya estoy viendo esa situación, ¿no es cierto?, en el cual estamos determinando eso. Bien, veamos el circuito. Vamos a hacer bien el circuitito. Uno tipo examen, pues sí. Este es el examen. Ahí ya. Sí, Todos para los estar que practicando. Todos los que yo hago es tipo examen, por si acaso. Siempre hago esa situación para que no me
valga 2 amperios. ¿No es cierto? Vamos a ver aquí. Ya. Inge, Sí, una consulta. ¿Qué temas van a entrar al examen para estar preparándome? ya. Ahorita pondré esta vaina antes de que se me Muchas gracias. vaya. Bien. Entonces, los temas. Veamos acá. Eso los vamos a poner aquí. Temas para el primer parcial o segundo parcial. Temas. Segundo parcial. ¿Qué hemos visto? Superposición. Ah, no, pero sí. Luego hemos visto Thevenin, Norton. Luego hemos visto conmutación secuencial, ¿no es cierto? ¿O no hemos visto eso? Conmutación. Ah, no, pero es primero, después, un ratito. Luego hemos visto acá ecuaciones, ¿no es cierto? Ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir, R, RL o RC, ¿no? Entonces,
¿Qué hemos visto acá? Primero hemos visto la respuesta natural. Aquí ponemos, que ya sabemos esto. Respuesta natural. Luego hemos visto en lo mismo RL, RC, la respuesta forzada. ¿No es cierto? Respuesta forzada. Y luego hemos visto la respuesta completa. Completa o total. O total. ¿Qué significa? Que tenía igual a qué? Respuesta natural más la respuesta forzada. Ese es el tema. Entonces ya estamos viendo que aquí yo voy a tener en el examen uno de superposición, uno de Thevenin y uno de control y la otra de conmutación secuencial. Ahí tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Conmutación secuencial. Listo. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4. 4 ejercicios. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes hacen bien tienen 25 puntos. Este otro, 25 puntos. En secuencial, 25 puntos. Ya está. Han asegurado 75 puntos. En ya pueden patalear un poco, etcétera, y listo. Ahora, obviamente, como yo tengo el solucionario, yo me fijo cómo están haciendo, porque ya se puede, ya hemos visto lo que ocurre de que cuando hay veces ustedes se consiguen un ayudante o hacen en comandita, como les digo, entonces muchas veces el ayudante se salta pasos y toma una situación, entonces, y ustedes se equivocan al copiar o algo así, le ponen un signo o le han puesto algo de más, pero el resultado está acá. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy viendo, digo, aquí hay esto, 5 puntos menos, 5 puntos menos, etcétera, y de ahí ya tienen su cosa. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando es, ¿no es cierto? Donde yo digo de concepto y han errado, o sea, me han aplicado el concepto por decir, el voltaje es I por R, y ustedes me han puesto que el voltaje no es I por R, es cualquier cosa. Entonces acá hay un error de concepto. Eso vale 0.
¿no es cierto? Porque a la entradita del problema, si acá, por ejemplo, en superposición sabemos de que en función de las fuentes independientes tendré el número de ecuaciones, ¿no es cierto? Si tengo tres fuentes, esto tendré en corriente, voy a decir, y prima, y segunda, y tercera. Entonces tengo y uno, y prima más, y segunda más, y tercera será la corriente. ¿Listo? Pero, ¿qué ha ocurrido? De que no me han hecho esto porque es el principio de superposición y me han hecho cualquier cosa, pero sí el resultado excelente. Pero aquí hay un error de concepto. Eso ya desde sí es cero. No vale. Siempre lo he hecho así. Y más ahora que ustedes tienen una ventaja. Yo puedo poner en mi escritorio libros. 1, 2, 3, tal, me fijo. Si he estudiado o hemos estudiado en grupo, miren cómo se resuelve una de estas cosas. Entonces yo ya sé, digo, en tal libro me ha escuchado tal cosa. ¿Cuáles son los libros que les he comentado? Les he dicho, uno, el de Dorfes Boda, ¿no es cierto? Que es, para mí es uno de los clásicos. Podemos tener el Reels, el otro, el Dorf solo, etcétera. Pero el concepto es el mismo que voy a tener en todos los libros. Fresnel, por ejemplo, habla de circuitos, ¿no? ¿Por qué? Porque circuitos es uno de los pilares que me van a todo lo que es la parte electrónica, mecatrónica, todo lo que está en función de electrónica, ¿no? Inclusive en la parte eléctrica, ven, pero obviamente en la separación en que dicen esto es eléctrico y esto es electrónico, no hay una decir, esto está igual porque se ven muchas cosas. ¿Dónde está la separación? Es en los costados. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con corrientes pequeñas, voltajes pequeños, ¿no es cierto? Mientras los eléctricos trabajan con, y aparte nosotros, frecuencias altas. Siempre estamos hablando de kilo, mega, gigahertz, mientras los eléctricos, ¿cuál es la frecuencia de línea? 50 Hz. Eso es lo que se maneja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy mandando una energía con una frecuencia de 50. Es lo que yo tengo en la casa. En la casa yo tengo 220, 50 Hz. Que eso es en la parte Sudamérica. Algunos tienen 117, que es Estados Unidos, y 60 Hz. Entonces, ¿qué sucede cuando traigo un equipo, o sea, donde está la frecuencia? 60 Hz es más rápido que 50. Entonces, aquí no me funciona bien. ¿Por qué? Porque yo tengo 50. De que muchas veces uno va a Estados Unidos y, me he traído unas cosas, pero no se ha dado cuenta de que al venir acá tendría que tener un transformador de 50 a 60. Si no, los equipos están en, dicen, no ve, por eso dicen, es un auto voltage
entre 117 y 240 voltios. 50, 60 Hz. Listo. Entonces ya no tengo que estar enchufado como había antes. Antes las radios y todo tenían un switch 50, 60 o diré 110, 220. Resultado de que te olvidabas y estaba en 110, ponías en 220, chao París, ¿no? Hoy ya es todo auto voltage, entonces no te preocupas de tener el switch. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico ha hecho de que tú puedas tener esa situación, ¿no? Hacerlo un voltaje automático en la cual tú tienes 220 metes, 110 metes, igual funciona. Y lo mismo 50, 60 Hz. ¿Ok? Entonces, eso es lo que varía y lo que vemos en ese sentido, la frecuencia. Ya estamos viendo en ese sentido lo que yo les decía, que son conceptos claros. Ustedes han visto en física qué es la corriente, ¿no es cierto? La corriente, ¿qué va a ser? Es la variación de quién? De la carga con respecto al tiempo. Por eso la carga será igual a la integral de I de T. ¿No es cierto o no? Entonces, acá que teníamos coulombs sobre segundo. Pero para nosotros esto es amperes. En el sistema internacional de unidades. ¿Ok? Entonces, ahí están los temas. Hemos hecho ejercicios de superposición, hemos hecho ejercicios de Thevenin, hemos hecho ejercicios de conmutación secuencial y ahora hemos hecho ejercicios de respuesta natural. Ahora estamos haciendo ya la completa de tener una respuesta natural o una respuesta forzada. Y muchas veces puede ser de que en un ejercicio resultado que no tengo una fuente forzada, sino directamente es una fuente natural, ¿no es cierto? Ese es donde uno va a analizar el circuito. Ya, es eso. Aquí ya me estaban haciendo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué tengo acá? ¿No es cierto? Esta que me dice que siempre está en contacto cuando, ¿no es cierto? No hay una siempre. Entonces, para t igual a 0, fíjense, si ustedes se fijan, cuando t es igual a 0, esto sube y conecta la fuente de 2 amperios. Cuando t es menor a 0, ¿qué pasa? Está desconectada, o sea, está en cortocircuito, es decir, no hay fuente. ¿No es cierto? T0. Y tengo acá, cuando T es 0, o sea, el interruptor 2, podemos ver el interruptor 1. ¿No es cierto? Y vemos acá qué sucede. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿No es cierto? Estamos viendo de que, fíjense, ya tengo una situación de la corriente. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos en ese sentido?
¿no es cierto? Para T igual a qué. ¿No es cierto? Ya, ¿por qué? Porque aquí ya me han dado una situación interesante. Me han dicho cuando B de 0 vale 5 voltios. ¿Eso qué me está diciendo? Para el voltaje de 0 menos será igual al voltaje de 0 más igual a 5 voltios. Ya está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en ese sentido? ¿No es cierto? Vamos a ver ya la corriente mayor o igual a qué. ¿No es cierto? Veremos pues. Para T mayor o igual a 0. Eso es lo que me va a determinar. Entonces, ¿no es cierto? Cuando el interruptor 1 se mueve, ¿qué me ha conectado? La fuente de 2 amperios. ¿Y qué me ha ocurrido con el interruptor 2? Se ha abierto. Es decir, que si ustedes se fijan qué ha ocurrido, estamos viendo que los 5 voltios le han encargado acá, se ha cargado con 5 voltios. Aquí yo ya sé. Entonces, acá yo ya tengo ¿qué? Aquí tengo la corriente, pues. Entonces, ¿qué sucede en esa situación para T? ¿No es cierto? En este caso pongo T. O sea, T igual a 0. Veamos acá. T igual a 0. ¿Qué tengo? El interruptor 1, ¿qué pasa? Conecta la fuente de 2 amperios. ¿Y qué pasa? Desconecta la fuente de 5 voltios. Es lo que está ocurriendo. ¿No es cierto? Entonces, para T mayor a 0, ¿qué ha ocurrido? Este se ha cargado, está cargado esta situación. Y ¿qué va a ocurrir que tengo acá? Entonces, para T mayor a 0, ¿qué es lo que yo voy a tener en esa figura? Vamos a ver aquí, TIN, ¿no es cierto? ¿Qué tengo aquí? Mi fuente de 2 amperios. Esto está aquí y aquí tengo mi 4 ohmios y aquí tengo mi corriente. Luego aquí, ¿qué tengo? ¿No es cierto? Acá está 4. Aquí tengo 6 ohmios. Luego, esta murió y tengo mi condensador más menos B de 10 microfaradios. ¿No es cierto? Hasta ahí no tengo ningún problema. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿qué tengo? En otras palabras, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, vamos a ver acá, ¿no es cierto? Acá, ¿qué tengo? Un RC, ¿no es cierto? Puedo tener, y aquí tengo una fuente
forzante. Entonces, mi respuesta será igual a ¿qué? Mi respuesta natural más mi respuesta. Más mi respuesta. ¿Qué cosa? Mi respuesta forzada. Listo. Ya he determinado esta situación. Al ver esta situación, mi circuito, yo tengo que esta fuente de 2 amperios es una fuente forzante que va a ser constante, ¿no es cierto? Ya de cajón. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Vemos pues. Vamos acá. Y digo, mi respuesta natural, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? Le puedo poner A por E a la menos, ¿qué cosa teníamos en nuestra situación? ¿No es cierto? Menos T sobre tau, ¿sí? ¿Alguien hablaba? Entonces, ¿qué pasa con esa situación donde yo tengo tau? ¿Cuánto vale tau? RC. R, ¿qué va a ser? R, ¿cuánto es? 10. Por 10 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto va a valer esa situación? ¿Ah? ¿Cuánto vale? ¿No es cierto? Estoy poniendo así. RC. Entonces, aquí, ¿qué tengo? 10 por 10 tengo 100 por 10 a la menos 3. Esto va a ser igual a ¿qué? A 10 a la menos 1. Ah, listo. 2 menos 1, 10 a la menos 1. ¿Cierto? Por lo tanto, mi respuesta natural será A por E. ¿A qué? Por E elevado a la menos 10T. ¿Cierto? Es mi respuesta natural. Ahora bien, ¿qué otra cosa tengo? ¿Cuál será mi respuesta forzada? ¿Cuál es? La que nosotros tenemos una fuente ¿de qué? ¿No es cierto? ¿Qué tendríamos? Si nosotros vamos viendo en... Veamos pues, ya. ¿Cuál es mi ecuación de este tipo? Yo sé que mi ecuación es D de T con respecto a T más B de T sobre RC. Entonces ya veremos aquí mejor, ya rápido, yo ya sé esto. Esto será igual a 10 B de T igual a ¿qué? Más a 2, menos 2, 2. Igual a 2. Entonces, si B de 0 es una constante, ¿no es cierto? Le pondremos igual a 2 y le pongo B. Entonces digo, la derivada de B con respecto a T será igual a más 10B igual a 2, ¿no es cierto? Entonces B, tengo 10 elevado a ¿qué?
A ver, vamos a ver esto, ¿cuánto es? Tintrin, 10b igual a 2. ¿Esto qué va a ser? 2 sobre 10. ¿Cuánto es esto? Este es 10. 10. Esto sería, ¿cuánto sería esto? Igual, teóricamente yo debo sacar, ¿cuánto sale? Si tengo aquí 10b igual a 2, 10 sobre 2 tengo 0,2, ¿cierto o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en ese sentido? 10. Entonces, ¿qué es lo que me dice en ese sentido? A ver, veremos una cosa. ¿No Inge, es cierto? Sí. disculpa una consultita, ¿será que podemos salir hoy día un poco más antes? Porque tenemos examen de materia militar. A la pintura. Ya, no hay ningún problema. Entonces, esto, ya, vamos viendo. Esto quiero la tarea para el jueves. Ya, acaben esto para el jueves. Le vamos a ver todo esto y el jueves voy a pedir a alguien que me resuelva. No, el jueves me dan la tarea a todos. Listo. Hasta hoy día es martes, el miércoles hasta me colocan en el, ¿cómo se llama? En Moodle, hasta el miércoles a las 12, no, 11:50 de la noche, PM. Esto, resuelto, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, como tienen que ir a materia militar, los van a jaripear un poco.